Buenas tardes, Rodolfo Barritos Bosa, a ser la 1 de la tarde, 16 de enero del 2019, San José, Costa Rica. Pongan mucha atención porque les voy a contar la historia poco conocida. Espero que en estos minutos ustedes puedan descubrir algo que mucha gente no sabe o casi la mayoría de personas no saben, y espero que les guste el tema. Voy a empezar con la venida de Cristóbal Colón en el 12 de octubre del año 1492 a nuestro país Costa Rica, ubicado en el centro de América, dicho sea paso, Centroamérica, con una población actual de 5 millones de habitantes y una fauna y flora lindísima y preciosa. Resulta que el problema en la conquista, que es donde muchos de aquí en adelante ya eso es lo que no vamos a conocer, que vamos a conocer muchos, perdón. En la época de la conquista comenzaron después del viaje de Cristóbal Colón, el último, el cuarto viaje, que por cierto vino un Barrientos, un antepasado mío. Cristóbal Colón era un genovés judío, y casi todos los tripulantes que él trajo en sus 4 viajes que vino a América, israelitas o judíos. Muchos que estaban presos por la persecución de la Santa Inquisición, y muchos que estaban en islas, principalmente en las Islas Canarias. Resulta que cuando comenzaron a venir en el descubrimiento de América muchos españoles, porque encontraron oro principalmente aquí en este país, en Costa Rica. De hecho así se le llamó Costa Rica, porque fue mucha la abundancia del oro que se halló a las tribus que la emigración en masa de España y de Europa entera, pues fue casi al instante, la fiebre del oro en la colonia. Eso sucedió que comenzaran a venir españoles de todos los lugares habidos y por haber, pero había un gran problema. Había un problema tan grande hecho por una minúscula criatura. Se llamaba los mosquitos. El español, como era tan blanco, resulta que las picaduras de los mosquitos producían malaria, dengue y otras enfermedades que los estaba pues matando. No resistían. Entonces la corona española, pues al ver el problema que estaba presentando, ya cuando pues comenzaban a instalar asentamientos españoles en América, decidió enviar gente que era de clima muy parecido a América, bueno, principalmente a Costa Rica o Centroamérica, que eran canarios. De las Islas Canarias están ubicadas al sur de España, colindando con los países africanos. Son unas islas que ellos tienen hace cientos de años en su poder. Los canarios, a su vez, eran israelitas y judíos. Eso se los voy a mostrar más adelante. Entonces, primeramente la corona española mandó 50 barcos hacia América, dirigidos principalmente hacia Costa Rica, a conquistar parte del oro que habían visto. Pero simultáneamente ya se estaban metiendo otros países europeos como Inglaterra, y estaban pues ya viajando hacia el lado de Colombia, Venezuela y Colombia, y resulta que se estaban llevándose el oro de esas zonas. Entonces la corona española decidió mandar, de esos 50 barcos que vendían a Costa Rica, mandar la mayor parte de la flotilla hacia Colombia a combatir a los ingleses.
Estamos hablando de los años 1500 y 1600, ya cuando comenzó la conquista. Muchos de esos canarios que llegaron a América, principalmente a Costa Rica, Salvador, México, bueno, muchos países, pero Costa Rica lo inundó bastante, eran canarios que hasta el día de hoy los apellidos de las Islas Canarias son exactamente iguales a los de Costa Rica, o más bien al revés. Los de Costa Rica son apellidos canarios que están, pero una prueba de ello es las costumbres canarias. Por ejemplo, la costumbre canaria de recostarse en los postes. Yo me acuerdo en las barras juveniles cuando estaba yo joven, que nos recostábamos en los postes, en las paredes, poniendo el hombro, cruzando los pies. Los dichos, la forma de expresarse costarricense, la forma de conversar, de hablar, eran totalmente canarios. Y así se fue poblando Costa Rica canarios y Colombia. Por eso los bogotanos tienen el mismo tono de voz que el costarricense, porque descendíamos de canarios. La mayoría de españoles hablaban con Z y la mayoría de canarios hablaban con S. Y esa historia, pues prácticamente nadie la conoce. Ahora, ¿por qué digo yo que eran de origen judío? Bueno, antes de darles esas pruebas, quiero comentarles que las empresas cinematográficas estadounidenses comenzaron a convertir las películas del inglés al español. Primeramente comenzaron a utilizar personas de España que usaban mucho la Z, pero en la traducción de las películas se escuchaba horrible. Entonces comenzaron a utilizar canarios de las Islas Canarias, y ustedes pueden escuchar películas viejísimas, casi españolas nunca van a escuchar con Z, porque la verdad que sonaba, no sonaba como, pues, para ellos como muy bonito, no sé, sin ofender a los españoles, ¿verdad? Jamás. Pero ustedes están escuchando una película de esa época y eran como escuchar a costarricenses hablar. Además, yo escucho una película en blanco y negro de los años 30 y estoy escuchando ticos. Después los españoles comenzaron, las empresas cinematográficas comenzaron a cambiar ¿cómo se llama? El idioma, el traductor canario por traductores colombianos. De igual manera, yo escucho actualmente una película y estoy escuchando costarricenses. No estoy escuchando ni a mexicanos, ni a chilenos, ni a hondureños, ni a argentinos, sino el acento que yo escucho es como si fuera un costarricense, porque están usando colombianos. Por eso el colombiano y el costarricense prácticamente somos de la misma cepa, somos hermanos de sangre, igual que los españoles. Ahora vamos a ir con las pruebas de que eran israelitas. Primeramente, los israelitas ha sido una comunidad. Ustedes conocen cualquier israelita y le habla de la comunidad. Es una comunidad que se ha distinguido por ser de familias. Cuando Costa Rica fue invadida por canarios, o conquistada por canarios, nosotros no peleábamos con los indígenas, sino que se fue transformando en una comunidad que se casaban costarricenses con costarricenses, sin mezclarse con el indio, hubieron casos excepcionales que hubieron mezclas. Yo tengo un hermano que el primer papá de él, o sea, mi mamá se casó 2 veces, cuando quedó viuda, ya había tenido 2 hermanos, pero ellos eran de familia mitad indígena y mitad, pues, criolla. Entonces resulta que nosotros no desplazamos al indígena con guerras como sucedió en México, esas masacres que hubieron en Perú, en muchos lados de América Latina, en Estados Unidos se masacraron miles de aborígenes. Eso no se puede ocultar, ¿verdad? Con armas
era muy fácil pelear con armas más sofisticadas y caballos y con perros. Imagínense, perros de alto, ¿cómo se llama? Los españoles entrenaban a los perros para atacar, para matar. Y realmente la mayor arma que usó el español en América fueron perros entrenados para matar. Bueno, en síntesis, se masacró un pueblo aborigen que inocente, que tal vez era humilde, y eso no se puede ocultar el sol con un dedo. Que trajeron universidades los españoles, claro, trajeron educación, claro, pero muchas veces traer escuelas y universidades no significa una buena educación, porque yo he conocido mucho universitario que es mal educado, inclusive hay mucho político y famoso mal educado, inclusive que hacen guerras y matan gente y destruyen personas y han sido universitarios, pero eso no significa que por eso van a decir los españoles, aunque tengamos sangre española, que somos que tapar el sol con un dedo, que aquí no se masacró personas, y la Iglesia Católica no va tampoco a esconder el sol con un dedo diciendo que ellos no hicieron la Santa Inquisición en América. Claro que lo hicieron, persiguieron con base a la fe católica, mataron a muchos cristianos, o muchos indígenas, perdón, que no se convertían en cristianismo. Bueno, les cuento eso porque pues esa es una de las señales. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, la primera iglesia que se hizo en Ujarrás, ahí está todavía, es un patrimonio nacional histórico, se hizo en la misma posición que se puso una sinagoga. Lo que pasa que muchos judíos, pues por la persecución española, más en los años 1500, recuerden que se promulgó un edicto del rey donde el judío que no se convertía al catolicismo, pues era expulsado de España, o era perseguido o preso, y en muchos casos los quemaron en hogueras en toda Europa, no solo a los cristianos sino a los judíos, a los israelitas. Por eso los israelitas dudan mucho de la religión cristiana, pero es que una religión cristiana que asesina en nombre de Dios no es cristiana, es una falsificación usando el nombre de Cristo para cometer un pecado. Entonces, pues los israelitas o judíos pues tienen toda la razón del mundo de estar resentidos, pero con una iglesia que masacró a su pueblo, que los persiguió y ¿cómo se llama? Los han ofendido, los han humillado hasta llegar a la gran masacre de Adolfo Hitler en el Holocausto, que mató niños, quemó chiquitos en hornos. Bueno, en síntesis, la historia es un poquito pues interesante. Yo sé que va a quedar muy corta para decirles lo que les voy a decir. Bueno, ¿por qué pasó cuáles son, dónde están las tribus de Israel? O sea, Israel eran 12 tribus, de los cuales actualmente en Israel hay dos, que es Judá y Benjamín, y es aquí donde comienza la historia de un poquito hablar de Israel, de qué ha pasado con las 10 tribus restantes. Bueno, yo aquí les voy a dar a conocer cuáles son algunas de esas tribus y por qué están escondidas hasta la fecha. Resulta, para hablar siempre hay que ir con la historia y con la profecía, con lo escrito en el libro. Recuerden que el libro en sí mismo, además de ser o la Torá o los profetas, como quieran decirlo los israelitas o los cristianos, además de ser un libro pues altamente digamos religioso, pues también es un libro histórico, y muy histórico. Ustedes en la Biblia encuentran cosas interesantísimas que nos da mucha luz en cuanto al mundo entero de la época. De hecho, gracias a la Torá o a la Biblia, el israelita fue una de las personas muy educadas. De hecho, cuando Jesucristo estaba en la tierra, sabía escribía en la tierra, sabía leer. ¿Y qué pasó? Que Israel, por base de eso, pues ha sido una potencia. Por la persona que lee, que estudia, que se prepara, pues llega a convertirse en un
profesional extraordinario. Ahí es donde hay que ir primero para analizar qué pasó con las 10 tribus. Entonces voy a empezar con la Torá o los profetas o la Biblia para los cristianos y para los israelitas. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, para recortar un poquito este video, quiero comentarles que Israel se había separado después de Salomón por haber Israel o Salomón haber ofendido a Dios casándose con una mujer que lo indujo a orar una imagen. Imagínense, todo un rey tan poderoso que Dios le dio sabiduría y al final de cuentas le dio toda la riqueza que el rey jamás alguno hubiera deseado, llegar a pecar ante Dios por un mandamiento que es adorar a otros santos e imágenes. Entonces el castigo fue que Israel se separó en dos partes. Una, la tribu que iba a seguir gobernando Jerusalén, que era la de Judá, y Benjamín, que era donde donde vendría el Mesías, y la otra parte eran las otras 10 naciones que se iban a llamar Israel también, pero representadas por Efraín. Esa fue la forma que se dividió Israel, que las 10 naciones que iban a estar al norte de Jerusalén iban a ser las 10 tribus israelitas restantes. Entonces, ¿qué sucedió? Que al haber esa división vinieron a gobernar reyes en Judá y en el norte, en el lado de Efraín, y esos reyes una y otra vez pecaban y pecaban. Dios les mandaba profetas. Uno de los últimos que le mandó fue el profeta Jeremías, donde les advertía que si no se arrepentían, por ejemplo, las 10 tribus, lo primero que hicieron fue no ir a orar en el santuario que creó Salomón en Jerusalén, sino que hicieron su propio santuario, y ya llegaron no solo a hacer esos santuarios, sino que cambiaron hasta el día de reposo del sábado, el Shabbat, lo cambiaron de día al domingo. Y eso, todos esos pecados se fueron acumulando durante 390 años, pero Dios les había advertido que un pecado, le había advertido al pueblo de Israel que si pecaban una vez, tenían un castigo de 7 años, pero si pecaban más de una vez, o sea, si seguían pecando muchas veces, pues 70 veces 7 los iba a castigar. Resulta que Israel, o 7 veces sería el castigo, perdón, si pecaban, si seguían ese constante pecado. Israel pasó 360 años pecando contra Dios, ¿verdad? Haciendo cosas que no cumpliendo las leyes de los 10 mandamientos, y eso les provocó que 7 veces, o sea, a la edad de 2520 años, Dios escondiera su rostro. En Isaías, el profeta Isaías dice: Dios escondió el rostro de las 10 tribus, a tal punto que esas 10 tribus se diseminaron por ya les voy a decir dónde, y perdieron su idioma, perdieron todo lo que hacían los judíos, o lo que actualmente hacen y han hecho hasta la fecha. Mientras que Judá y Benjamín también pecaron, pero el castigo fue 70 años, cuando los babilonios se los llevaron y ¿cómo se llama? Conquistaron la ciudad y destruyeron el templo, y después Dios les permitió volver a Israel y reconstruir el templo hasta la venida de Yeshua el Mesías, que en la era que vino Yeshua el Mesías, en el año 70 después de Cristo, se volvió a destruir dicho templo y los volvió a dispersar por todas las naciones, tal como había prometido Yeshua, que iban ¿cómo se llama?
a ser mandado a destruirse el templo y ser enviado a muchas naciones, y que los iban a recoger después, y la profecía estaba que iba a llegar a ser otra vez país, tal como sucedió en 1948. Pero la tribu de Judá y Benjamín, porque las tribus de las otras 10 tribus, ¿cómo se llama? Todavía Dios le tiene escondido el rostro hasta hoy. Hoy ustedes van a conocer quiénes son partes de esas tribus. Bueno, podemos ver en el libro de los profetas, cuando Jacob o Israel, o sea, Jacob el hijo de Isaac, uno de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, recuerden que eran los patriarcas de Israel. Cuando Jacob hizo varias promesas, Dios le hizo varias promesas. Una que era al primogénito, que era, bueno, escogió de la tribu de los primogénitos a los 2 hijos de Josué, aunque no lo fueron al principio. Lo que pasa que Rubén, que era el primogénito, por haber conquistado o haberse metido con una esposa de Jacob, entonces perdió la primogenitura, y Dios se la traspasó a Efraín y Manasés, y él prometió que a ese pueblo lo iba a bendecir con grandes riquezas y con los granos del mundo y con todos los deleites, que iban a ser una potencia mundial, que iban a gobernar muchas naciones. Resulta que esa promesa no se había cumplido, porque también de la tribu de Judá se cumplió la promesa en que iban a ser el Yeshua, el Mesías. De la tribu de Dan, que iban a ser serpiente en el camino, da a entender que de la tribu de Dan, de un israelita, van a ser el anticristo, y que va a ser este anticristo famoso que va a gobernar el mundo. Entonces, cuando las 10 tribus emigraron, cuando fueron conquistadas acá, Israel o Efraín, se fueron conquistadas por los asirios, que estaban al norte de Israel, en el lado donde hoy día se encuentra Irak, cuya capital era Nínive. Los asirios fueron un imperio mundial antes de Babilonia, que conquistaron muchas naciones. Pero cuando llegaron los medos y los persas, comenzaron a desplazarse más hacia el norte y hacia el Cáucaso, hasta llegar a Europa, y llegaron a formar lo que hoy es Alemania. Pero cuando llegaron y se asentaron en Europa, en Alemania, también se llevaron consigo a las 10 tribus de Israel, que Dios había escondido el rostro, lo que llamamos hoy día las tribus perdidas. Lo que pasa que actualmente muchos arqueólogos en Israel, o muchas personas o científicos en Israel, dicen que las tribus que están perdidas en África. No, eso es mentira. Ya les voy a decir por qué. Cuando migraron los israelitas hacia el norte con los asirios, fueron dejando señales, nombres, ciudades. Por ejemplo, Dan es una ciudad, Danubio. O sea, hay muchas señales. Por ejemplo, en España, que llegaron muchos, la península ibérica, o sea, viene del hebreo. O sea, hay muchas cosas que van tratándose de aclarar dónde están esas tribus. Cuando Adolfo Hitler hablaba del tercer Reich, es porque ya había habido un segundo Reich y un primer Reich, y realmente eso viene desde los asirios. Todos los que son anglosajones, sajones viene también un derivado de la palabra de Isaac, de los hebreos. Son palabras que vienen derivadas totalmente hebreas. Entonces, los anglosajones, lo que por ejemplo podemos conocer hoy como vikingos, los ingleses, los suecos, los ingleses, parte de Rusia, parte de ¿cómo se llama? Fueron esparciéndose por toda Europa hasta irse separando de la zona de Alemania, ¿verdad? Hasta formar Inglaterra, formar el país no porque existía, sino irse emigrando, porque entre las promesas decía que de las tribus de Efraín y Manasés
iban a gobernar puertas en todo el mundo, iban a pues más que todo a dominar el mundo, y eso cuando se cumplió los 2520 años, o sea, eran 360 años de pecados de Israel por 7, que Dios castigó 2520 años por ahí, fue el momento que comenzó a surgir Inglaterra como potencia. Y de hecho, entre Inglaterra y Estados Unidos, que prácticamente Inglaterra y Estados Unidos vienen a ser la tribu de Efraín, es donde está la mayoría de israelitas, principalmente la tribu de Efraín y Manasés. Entonces estos dos países comenzaron a mandar actualmente, a partir de los años 1800 para acá, a ser la potencia más grande del mundo, tanto que llegaron a producir, por ejemplo, en granos, la producción de granos mundial, el 80% del grano mundial era manejado por esos dos países. Para decirle un ejemplo, el segundo productor de maíz en el mundo es Argentina, que produce por hectárea entre 3 y 4 toneladas anuales, pero Estados Unidos por hectárea produce 14 a 15 toneladas anuales. Vea la eficiencia, la riqueza que tuvo Estados Unidos. Tuvo porque han ido perdiendo y se han ido debilitando. De la misma manera, pues llegaron a ser productores o sea, los mayores productores del mundo de acero, y ni para qué en la fuerza naval, o ustedes pueden conocer la potencia de Estados Unidos a nivel económico en el mundo, de Inglaterra a nivel de mar. Inglaterra tuvo una época que mandaba todos los estrechos de donde pasaban, estrechos como Gibraltar, las puertas del mundo, lo que se pueden llamar, y todas esas bendiciones se las dio Dios en el momento que Jacob, ese conocido como Israel, le daba la bendición a Efraín y Manasés, y eso no se había cumplido hasta esta época, que se puede notar, donde en verdad pues ustedes pueden ver a esos países que han sido totalmente bendecidos por Dios en riquezas, en abundancia. Países adicionales a estos como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, potencias del mundo que son parte de las tribus israelitas, y claro, Dios los ha estado castigando últimamente por abandonar la palabra de Dios, por el exceso en drogas, en abortos, en síntesis, por la violencia y cosas que se ha metido, pues que va contra la naturaleza, o contra el pecado, o que va con los pecados que han estado cometiendo. Y esas bendiciones las podemos ver en las promesas que le dio Dios a Jacob, en un momento en que le dio ¿cómo se llama? En el momento que los hizo primogénitos, y a un país le dio más poder que usar. Los dos han sido poderosos, la verdad, y ellos hasta la fecha Dios tiene escondido el rostro, porque fue el castigo que les dio. Pero en Ezequiel se puede leer claramente que en estos últimos tiempos ya se puede ir conociendo, como yo lo conozco ahora, quiénes son las verdaderas tribus de Israel. Pero Ezequiel establece que se van a encontrar, posiblemente en el momento de la ira. Dios dice que con un silbido le va a enseñar a todos los israelitas que podamos tener sangre israelita, que estemos en este país o judía y que no lo sepamos, con un silbido nos va a mostrar que somos israelitas. Por eso uno nunca debe prestarse a la mala intención de muchas naciones o personas contra el pueblo de Israel, porque puede uno estarse autoofendiendo. La verdad que uno debe bendecir a Israel, no maltratarlo. Son gente muy pues inteligentes, son gentes amparadas por Dios,
y ya hemos visto en casos que la gente que ha ofendido a Israel ha terminado muerto, asesinado o destruido por Dios. Dios es poderoso, el que se mete con Israel se mete con Dios, aunque no creamos. Y bendiciones a todos los israelitas del mundo. Me alegro cada vez que veo a un israelita, yo veo como un hermano mayor, a un judío, pero yo ya comienzo a hablar no de judíos, ya comienzo a hablar de israelitas en general, porque ya van a aparecer todas las otras 10 tribus. Y Dios, le voy a decir algo, estuvo a punto hace muchos años en la historia, no sé si de los reyes se puede leer, pero ahí en la Biblia está, que casi se destruye el pueblo de Benjamín, una de las tribus. Estaba a punto y Dios tuvo que intervenir para que ese pueblo no se consumiera, porque él protegió a las 12 tribus. La única tribu que va realmente a desaparecer, o que es el pete de camino, que significó que un significado fue Judas, es la tribu de Dan. La tribu de Dan en el Nuevo Testamento, pues en el Apocalipsis nombra a 12,000 de cada tribu, y en su lugar nombra a Manasés en lugar de Dan. O sea, los dos hijos de Israel, de José, que Israel bendijo, que era Manasés y Efraín, comenzaron a pasar a ser una de las otras tribus en lugar de Dan, para que sean las 12 tribus. Pero eso lo pueden ir conociendo ustedes más adelante, conforme. Hay un libro que se llama de Herbert W. Armstrong, que él fue uno de los que hizo un estudio completísimo sobre esas 10 tribus perdidas, y ténganlo por seguro que aquí en Israel abunda la sangre israelita y judía. Lo que hizo don Oscar Arias, que yo siempre le he tenido mucho respeto y admiración por su inteligencia y capacidad de haber quitado la embajada de Costa Rica en Jerusalén, fue una mala decisión. Inclusive eso nos ha traído problemas a nivel económico. Vea cómo está el país, porque nosotros, ¿y qué ganamos con eso? Para bendecir a cuáles árabes, al final de cuentas ni nos han ayudado, no nos han hecho nada. Israel siempre ha metido el hombro por nosotros, y ténganlo por seguro que nosotros debemos defender a Israel, y debemos devolver esa embajada de Jerusalén a Jerusalén. Hay que volver a instalar esa embajada a Jerusalén como apoyo a la capital de Israel, la capital eterna de Israel, y que en el milenio Dios va a estar gobernando esa capital, y cualquier persona o país en el mundo que no llegue a Jerusalén y reconozca a Jerusalén como capital y no llegue a ir a orar a Dios allí, ese país no le va a venir lluvia en el mundo, inclusive en el milenio. Vea que está escrito, y así será. Bueno, eso es parte de la historia que quería comentarles. Espero que con esto pues hayan aprendido un poquito más, porque la historia no contada, que ustedes tienen el privilegio, los pocos que tengan, de conocer esta parte de la historia, tanto de Costa Rica como de Israel, y que ustedes puedan compartirlo con mucha gente para que aprovechen lo que les he narrado, que en verdad no está escrito casi en ningún libro. Encantado, Rodolfo Barrientos Boza. Métanse a mi YouTube, ahí ustedes van a encontrar videos fabulosos que pueden complementar esto que les estoy diciendo. Hasta luego y mucho gusto. San José, Costa Rica, Rodolfo Barrientos Boza.